Con eso, con esas colaboraciones esporádicas, con la invención de la propiedad privada, con la introducción de la división del trabajo, la humanidad cae. La humanidad cae en el momento en que a alguien se le ocurrió construir una verja y delimitar una frontera para separar lo propio y lo ajeno. Ahí ocurre una caída. El patrón del lugar privilegiado seguido por la caída. Ese rasgo natural de la compasión, negado y enterrado por las estructuras económicas y racionales de la civilización, no ha sido aniquilado. De acuerdo a Rousseau, en las multitudes callejeras, en los pobres de Europa, corre todavía ese elemento de compasión, y son estas multitudes las que están en las calles dispuestas a impedir que los combatientes se despedacen. Las mujeres, dice Rousseau, y los que están en la plaza del mercado intervienen en las refriegas de ejércitos civilizados para detener esos logros de la civilización que son los baños de sangre y los ejércitos. En Rousseau no hay retorno al estado de naturaleza, no tenemos el nostro, pero sí es posible crear nuevas instituciones en un nuevo contrato social, y el contrato social rusiano, yo alego, es un intento de regresar a la transparencia perdida, al origen del estado de naturaleza para el cual no hay camino de regreso. Lo que hagamos será en el contrato social, en la voluntad general. La filosofía de Rousseau busca purificar los vicios de la comunidad e instaurar un reino de virtud con religión cívica incluida. Cuando los jacobinos redactaron su constitución, creo que en 1792-1793, y proclamaron creencia en un ser supremo, seguían las huellas rusonianas. Dios nos libre de los políticos redentores, debo agregar aquí. Con Nietzsche encontramos la obsesión genealógica, y es Nietzsche el que posiblemente ha tenido una influencia extraña, con su creencia de que en el origen están las claves que nos descifran. De nuevo, una creencia platónica. Nietzsche no tendría problema en establecer sus vínculos con Platón o con Sócrates. Para mí, Nietzsche, hay una multiplicidad de expresiones históricas, pero las cualidades del origen son los mismos. Está la aristocracia griega, un origen, según Nietzsche, de subjetividades con buena conciencia, que oprimían con buena conciencia, que mataban con buena conciencia, hasta que un día tropezaron con Sócrates, cuando en realidad el tropiezo fue, honestamente, un entrampamiento. Sócrates lo había planificado. Sócrates corrompe. Cuando Sócrates demanda razones, fundamentos, dime por qué tú defiendes la piedad, la valentía, le está haciendo una pregunta para la cual el aristócrata no está preparado. Y el error del aristócrata es pensar que está preparado. Y al entrar en la conversación socrática va a salir confundido. Los esclavos tienen una mente más precisa, más sofisticada, más profunda. Los cristianos, los griegos, los socráticos, los socialistas, las mujeres, recuerda Nietzsche. La dialéctica es una estrategia democrática porque busca justificaciones para las respuestas. Una aristocracia, criaturas sin ninguna profundidad conceptual, criaturas de la superficie, de la conquista obtenida con sus talentos físicos, no era competencia para Sócrates y necesariamente fueron infectados. La dialéctica provoca dudas. Hay otros orígenes. Está la aristocracia ateniense, pero para Nietzsche el origen crucial está representado por el cristianismo. Ahí está el código para explicar de manera comprimida
el desarrollo de la mala conciencia, pero también de la sofisticación intelectual más sublime, demostrada por el sacerdote ascético. En ese origen identificado por la genealogía, se pueden trazar las vicisitudes, la secuencia, la historia del cristianismo, hasta llegar al presente. La filosofía retorna al pasado, retrasa los pasos hasta el presente y busca redimir al filósofo a través de su espiritualidad heroica. Al igual que Sócrates, Nietzsche se presenta como médico, como el psicólogo de la modernidad. Al igual que Sócrates fue el médico y el psicólogo autonombrado de la polis. Un origen privilegiado fue la aristocracia griega, y vino Sócrates y la corrompió. Luego fue el Imperio Romano, y los murciélagos que fueron los cristianismos le chuparon la sangre, palabra básicamente de Nietzsche, la conspiración subterránea de las criaturas que vivían en las sombras. Ese fue otro momento. Luego se tuvo el Renacimiento, y entonces ese sublime campesino alemán, Lutero, vino con la Reforma y se acabó el Renacimiento. Así que para los tiempos de Nietzsche, la única persona que él recuerda como que todavía podía articular rasgos, trazos de una aristocracia antigua era Napoleón, y Napoleón sufrió la humillación de haber sido derrotado por los británicos. La historia no fue muy consentida con Nietzsche. Nos deja Nietzsche con un apocalipsis, eventos cataclísmicos como el nihilismo y la náusea del último ser humano. Quiero ofrecer esta cita de Marx, que me parece importante, que tiene que ver con los lugares privilegiados también, aunque el espíritu es un espíritu emancipador. La sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedades, debía decir pasadas, pero la computadora se equivocó, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios aún no superados continúa arrastrando, a la vez que meros indicios previos han desarrollado en ella su significación plena. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos ya la idea de la filosofía como transparencia. La idea de que es posible, a través del método filosófico, en este caso la dialéctica, identificar un lugar privilegiado, y como la dialéctica tuvo una estructura que presupone la preservación, se supone que todas las formas de sociedades pasadas de alguna manera están representadas en la expresión más alta, que es la sociedad burguesa. Y la expresión sociedades pasadas que están preservadas, vestigios que aún se arrastran, indicios previos que han logrado la significación plena en la visión burguesa. Ese es el esquema de la dialéctica. El supuesto de que un método puede descifrar el sentido interno, no solamente de la historia, en este caso de la historia, pero quizás de toda la totalidad. Porque el principio es de que el origen existió, y el origen se puede encontrar, existe el método para encontrarlo, y una vez que se encuentre, se le puede seguir la pista para seguir sus secuencias hasta el presente. Solo hace falta la filosofía correcta. Eso es cristianismo, eso es platonismo, eso es Sócrates. Todo puede ser entendido porque todo está entrelazado. Yo sugiero que la
la idea de la transparencia, aún en esta visión que es una visión emancipadora, una visión de crítica a las opresiones, una visión que la podemos incluso vincular con el ethos emancipador de Solón, de todas las luchas sociales que de alguna manera se han enfrentado a estructuras de opresión. Aún esta visión, utilizando la dialéctica hegeliana y su fantasía de la transparencia, puede ser un problema epistemológico. No abordo si puede ser un problema ético. Heidegger, esta es la otra antes de la Heidegger. La anatomía del hombre, una frase que a mí me encanta. La anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. Porque de nuevo, el hombre es la expresión suprema del mono, y en el hombre se pueden ver indicios que antes estaban en el mono. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos esta idea de que la dialéctica en Hegel, en Marx, en Platón, en Sócrates, tiene como misión descifrar y reprimir. Tiene como idea un conocimiento del todo. Y ciertamente hay la posibilidad de la redención. Porque si el todo tiene un movimiento que ya está predeterminado por el movimiento interno del todo, si conocemos al todo, podemos albergar la esperanza de que hay una redención en algún momento. Con Heidegger, hay una insistencia en nuestra historicidad. Pero la mera idea de la vida como algo arrojado es negación de esa misma historicidad. Ningún ser es arrojado en la medida que es creado y recibido en una red de significados, de valores, instituciones, prácticas, etc. Aún el cuerpo, como materialidad fisiológica, tiene cierta historia, lo que significa que ya hay unas marcas, unos depósitos acumulados y moldeados por cierto pasado. Eso también aplica a las ideas. Solo se puede ser arrojado si hay un resquicio, una rendija absolutamente independiente de esa materialidad del cuerpo y de la construcción cultural de las ideas. Pero si esas rendijas existen, si esos resquicios existen, entonces no podemos defender la historicidad, como lo hace Heidegger. Si tales resquicios existen, entonces los tales y los seres humanos que los poseen deben verse como acojados, como un encontrarse en un terreno completamente ajeno, extraño, alienado. Heidegger postula un origen del pensamiento que él localiza en Parménides y Heráclito. Ambos comprendieron lo medular del ser, fueron sabios auténticos. La filosofía para Heidegger es una caída, es un intento de retornar a la claridad, a la aprehensión del ser por Parménides y Heráclito. Su visión, la visión de Heidegger, es que la claridad del ser fue mancillada, fue mutilada, fue manchada, fue confundida por los sofistas y la exigencia de definiciones en Sócrates. Sabemos que una referencia a los sofistas es un eufemismo, ni siquiera muy sofisticado, para referirse a la argumentación democrática. Heidegger está diciendo que los sofistas, como representantes de la cultura democrática, mancillaron, oscurecieron el pensamiento de Heráclito y de Parménides. Para Heidegger, el origen primigenio cayó, se desvirtuó en la polis y en Platón y en todos hasta llegar a él, a Heidegger, quien ahora, contra todas las fuerzas de modernidad, intenta recobrar el significado
significado y la fuerza original y originaria. Estos son algunos de los supuestos en Heidegger. Hay un pensamiento tradicional que debe ser liberado. No hay filósofos, o son muy raros los filósofos que no ven a alguien oprimir, en necesidad de que el filósofo lo libere. La libertad se encuentra en la revelación de un pasado esencial. Un pasado esencial que se perdió, pero aún está preservado. Está perdido, pero puede ser recuperado. Se necesitan las personas correctas. Esto es algo que parece que define la constitución genética de la filosofía alemana. Siempre hay la necesidad de una redención y de una transparencia. Ese pasado que está preservado puede ser recuperado. En la filosofía como fósil y el filósofo como el héroe o con el lugar privilegiado de encontrar ese lugar. En el caso de Nietzsche es el más evidente. La historia humana que él alega en uno de sus libros, 1982, la historia humana recorre en él. Las preguntas que él está haciendo son preguntas que van a romper la civilización occidental en dos, antes y después de Nietzsche. Y claro, hay un elemento de exageración, pero hay un elemento también de conciencia, de realización, de awareness, de comprensión radical de lo que él cree que está representando. Está el lugar genuinos, está la caídas, está este proyecto que en Heráclitos y Parménides ambos estaban todavía en armonía con el logos. Y el proyecto filosófico es recuperar el sendero, la ruta que hemos perdido. Es intrigante ver en Heidegger esta visión de una casa, de un suelo del que salimos. Porque eso da una pista para explicar la sensibilidad política que tuvo. Un filósofo no debe cometer ese tipo de error. Después tenemos esta cita de un libro que también está traducido al español, que es La filosofía, en el estilo nietzscheano. Después de 2500 años, y es tiempo de considerar el ser del ser. ¿Qué tiene que ver esto con principios y causas? Y esa es la tarea que Heidegger se arroga para sí. Algunos filósofos alemanes no pueden filosofar sin también proclamarse héroes. Es el caso de Nietzsche. Toda la historia recurría en su cerebro. Hegel, descubridor de la estructura total de la cultura humana y del método que la transparenta. Kant identificó la razón pura que hace posible el conocimiento. Y Heidegger, quien además de descubrir al Führer, también descubrió el verdadero origen del ser junto a sus peligros. Todo esto es retórica redentorista. Dios nos libre de los filósofos que redentores. Marx, quien explícitamente trabaja y mira al revés la dialéctica hegeliana, demarca un nuevo código. Como dije ya, el mono contiene ya al ser humano. La visión del origen supone que el origen puede reencontrarse, que los conceptos pueden identificarse en su momento de pureza inicial, sin las adiciones, sin las excrescencias que se les van adhiriendo en el transcurso del tiempo. ¿Qué es lo que hace el filósofo? El caso de Rousseau, el caso de Nietzsche, el caso de Heidegger. El filósofo va al pasado y se detiene en ese momento donde el concepto o el evento, el cristianismo en el caso de Nietzsche, la mala conciencia en el caso de Nietzsche, el ser en el caso de Heidegger, el estado de naturaleza en el caso de Rousseau.
aparecen por vez primera. Luego, como un paparazzi, el filósofo los persigue en los zigzagueos y trayectoria de la historia hasta retomarlos en el presente. Ahí el filósofo entonces dice tener la autoridad para separar lo originario de lo agregado, lo esencial de lo extraño. De paso se agrega la proposición convertida en amenaza cósmica de que la carencia de ese conocimiento es ominoso, un portento siniestro para nuestro presente y futuro. En la dialéctica las creencias son más misteriosas. Se presupone que la realidad tiene contrarios, destinados a luchas perennes, que producen nuevas configuraciones donde los contrarios originales se transforman y producen una nueva unidad que a su vez tendrá otro contrario. Este proceder dialéctico preserva y se mueve. Aquí es fundamental que se mueve, no está estancado. Las pérdidas nunca son absolutas. La dialéctica nos da esperanzas, porque el proceder dialéctico avanza hacia algo que incluye, completa y supera todo lo pasado. Pero esa visión de algo que se mueve, de algo que supera, de algo que completa, yo me pregunto si es parte de las rémoras o de la influencia tan increíble del modelo judeocristiano. Hay voces que se aniquilan absolutamente y no entran en el movimiento de la dialéctica. Hay polos aniquilados. Los taínos fueron exterminados. El lenguaje Massachusetts también. Millones de seres en la historia humana no han dejado rastros. Hay voces perdidas. ¿Qué es lo que recupera la dialéctica? ¿O qué es lo que recupera la filosofía cuando hace una selección de textos o de ideas? Sabemos, por ejemplo, que en Aristóteles él critica a estas personas que tuvieron la temeridad de hablar de un sistema comunista. Y él lo critica abiertamente, diciendo que eso no tiene sentido. Y critica al Sócrates de la República, diciendo si eso hubiese sido una idea común, se le hubiese ocurrido a otra gente. Solamente se le ha ocurrido a dos personas. No tenemos el texto de ese pensador comunista que defendía la educación para todo el mundo y la abolición de la propiedad antes de todo. Pero si Aristóteles lo tomó como un interlocutor, ahí la voz queda y quizás podemos recuperarlo. Y los que no fueron integrados en las voces de los que articularon un discurso de poder. Quiero terminar con una cita de Giles, del ex, tomando en cuenta lo que he mencionado hasta ahora, la idea del rescate redentorista, la idea de recuperar el origen. Esta cita del Alexis de Guattari, ese texto que es filosofía. Escribir para el iletrado, citando al Tao. Hablar para el afásico, que no tiene lenguaje. Pensar para el que no tiene cabeza, no tiene dirección. Pero ¿qué para él significa? No es para su beneficio y no es tampoco en su lugar, significa antes. Es una cuestión de devenir. El pensador, el filósofo no es acefálico, no es afásico, no es iletrado, pero se convierte en eso. Se convierte en indio y nunca deja de ser indio. De modo tal quizás para que el que es indio se convierta en algo distinto y se separe de su propia agonía. El filósofo tiene que convertirse en un no filósofo,
de modo que la no filosofía se convierta en la tierra y en el pueblo de la filosofía. El artista o el filósofo es incapaz de crear un pueblo, pero tanto el artista como el filósofo pueden convocar, llamar a un pueblo con toda su fuerza. Un pueblo solo puede ser creado en sufrimiento abominable y no se puede preocupar con el arte o la filosofía. Pero los libros de la filosofía y las obras de arte también contienen una suma inimaginable de sufrimientos que advierten por adelantado sobre el advenimiento de un pueblo. Ese pueblo y esos filósofos, o esos textos de filosofía y de obras de arte, tienen la resistencia en común. La resistencia a la muerte, a la servidumbre, a lo intolerable, a la vergüenza, al presente. Aquí tenemos una apoteosis. El filósofo se encarna en el otro, que aún carece de su propia identidad. Se encarna en el indio, con el trabajador, con el colonizado, que aún carece de su propia identidad para dotarlo de la identidad de la que ese otro aún no está consciente. El filósofo es un antes, es la cuestión de hacerlo antes, de anticipar. Tener el don profético es también un fundamento que debe preceder. El filósofo no puede crear a un pueblo, pero sí puede convocarlo y anticiparlo. Puede advertir por adelantado sobre el advenimiento de un pueblo. El filósofo, el Deleuze y Guattari, es una combinación de Juan el Bautista y el Mesías. Es la redención en su apogeo, aunque es una redención que carece de origen y de caída, porque estos dos filósofos se insertan con gozo y regocijo en el caos que ellos ven en la realidad. ¿Qué nos dicen estos patrones sobre la filosofía y su historia? ¿Qué nos dicen estos patrones sobre la filosofía y su historia? Esa es pregunta para otra conferencia. Muchas gracias.